Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 5 de diciembre de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1858 y más concretamente el día 2 de septiembre, cuando tuvo lugar en Clinton, Illinois, un debate en el curso de unas elecciones al Senado Nacional. Uno de los contendientes, probablemente cansado de la manipulación de que hacía gala su rival, le espetó: "You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time". Lo que podría traducirse como: a todas las personas se las puede engañar alguna vez, y a algunas personas todas las veces, pero no se puede engañar a todas las personas todas las veces. Las palabras del político sin duda encerraban una gran verdad. Todos nosotros podemos ser engañados en alguna ocasión. También, ciertamente, existen personas tan estúpidas a las que se puede engañar siempre. Sin embargo, no se puede pretender engañar a todos y siempre. La experiencia, la información, el sentido común lo impiden y ciertamente es muy sano que resulte así. Por cierto, el político en cuestión se llamaba Abraham Lincoln. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la verdad del coronavirus. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, hace 2 años comenzó su trabajo un subcomité electo de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos con la intención de analizar la crisis del coronavirus y, más concretamente, su origen. Segundo, desde febrero de 2023, el subcomité electo envió más de 100 cartas de investigación, realizó más de 30 entrevistas y declaraciones transcritas, celebró 25 audiencias y reuniones y revisó más de 1 millón de páginas de documentos. Tercero, según la propia presentación reciente del informe, los miembros y el personal han dejado de manifiesto la corrupción de altísimo nivel que existe en el sistema de salud pública de Estados Unidos. Han confirmado el origen más probable del coronavirus. Han responsabilizado públicamente a los que actuaron mal en relación con la crisis y han fomentado el consenso bipartidista sobre cuestiones trascendentales relacionadas con la época del coronavirus. Cuarto, tras un bienio de trabajo, el citado subcomité ha entregado un informe de 520 páginas donde se establecen cuestiones esenciales. Quinto, en primer lugar, y en contra de lo que se ha afirmado una y otra vez, resulta obvio que el coronavirus no apareció como fruto de la naturaleza, ni mucho menos procedió de fuentes como murciélagos, pangolines o productos expuestos en un mercado chino. Por el contrario, el coronavirus fue creado en un laboratorio. Sexto, esa realidad fue ocultada por agencias de los Estados Unidos, por el gobierno chino y por miembros de la comunidad científica internacional. Séptimo,
Así, por ejemplo, la publicación titulada El origen próximo del SARS-CoV-2, que fue utilizada repetidamente por los funcionarios de salud pública y los medios de comunicación para negar que el coronavirus había surgido en un laboratorio, fue impulsada por el Dr. Fauci para ocultar la verdad e impulsar el relato de que el coronavirus se había originado en la naturaleza. Octavo. La causa de esa ocultación es que el coronavirus fue creado en un laboratorio de Wuhan por entidades de Estados Unidos, un laboratorio que tiene antecedentes de realizar investigaciones de ganancia de función con niveles inadecuados de bioseguridad. Noveno. De hecho, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, NIS, financiaron una investigación de ganancia de función de virus en el Instituto de Virología de Wuhan. Décimo. Por añadidura, la compañía americana EcoHealth Alliance Incorporated, bajo la dirección del Dr. Peter Daszak, utilizó el dinero público de Estados Unidos para facilitar una peligrosa investigación de ganancia de función en Wuhan, China. Después que el subcomité selecto publicara pruebas de que EcoHealth violaba los términos de su subvención de los Institutos Nacionales de Salud, el Departamento de Salud y los Servicios Humanos de Estados Unidos han iniciado procedimientos oficiales de inhabilitación y suspendidos todos los fondos a EcoHealth. Undécimo. De manera semejante, según el informe, los procedimientos del NIH para financiar y supervisar investigaciones potencialmente peligrosas son deficientes, poco fiables y plantean una grave amenaza tanto para la salud pública como para la seguridad nacional. De hecho, el NIH fomentó un entorno que promovió la evasión de las leyes federales de conservación de registros, como se vio a través de las acciones del doctor David Morens y de la señora de la Folla, Marge Moore. Duodécimo. Según el informe, estos hechos apuntan literalmente a la corrupción del más alto nivel en el sistema de salud pública de Estados Unidos. Décimo tercero. Apartado especialmente vergonzoso es el relacionado con las ayudas públicas para el coronavirus, que se caracterizaron literalmente por el desperdicio, el fraude y el abuso del dinero de los contribuyentes. Décimo cuarto. Así, en el caso del programa de protección de cheques de pago, se calcula que se desperdiciaron al menos 64.000 millones de dólares de dinero público a causa de estafadores y delincuentes. Décimo quinto. En el caso de las supuestas situaciones de desempleo, los fraudes costaron más de 191.000 millones de dólares de dinero público a los ciudadanos americanos. Décimo sexto. Por lo que se refiere a los fallos de la SBA o Administración de Pequeñas Empresas, costaron más de 200 millones de dólares de dinero público a los ciudadanos americanos. Décimo séptimo. Por si todo lo anterior fuera poco, al menos la mitad del dinero de los ciudadanos americanos perdido en los programas de ayuda por el coronavirus fue robado por estafadores internacionales. Décimo octavo. El impulso económico dado por la Reserva Federal para enfrentarse con el coronavirus es posible que haya evitado una recesión, pero al coste de provocar una terrible inflación que sufren los ciudadanos americanos. Décimo noveno. El subcomité ha afirmado igualmente que la respuesta de la Organización Mundial de la Salud a la pandemia del coronavirus fue un rotundo fracaso y que el nuevo esfuerzo de la Organización Mundial de la Salud para resolver los problemas exacerbados por el coronavirus a través de un tratado de pandemias puede perjudicar a los Estados Unidos. Vigésimo. El informe es también muy severo con las medidas que se adoptaron contra el coronavirus, señalando que el denominado distanciamiento social y la obligación de llevar mascarilla carecían de base científica sólida. Vigésimo primero.
De hecho, el informe afirma cómo en su comparecencia el doctor Fauci, al referirse al distanciamiento social, no solo fue incapaz de dar una sola razón científica para el mismo, sino que afirmó que simplemente apareció. 22. Igualmente, el informe señala que los confinamientos prolongados ocasionaron un daño incalculable no solo a la economía americana, sino también a la salud mental y física de los americanos, con un efecto especialmente negativo en los ciudadanos más jóvenes. 23. Al respecto, el comité ha afirmado que en lugar de priorizar la protección de las poblaciones más vulnerables, las políticas seguidas por la administración Biden y por los gobernadores de algunos estados obligaron a millones de americanos a renunciar a elementos cruciales de una vida sana y económicamente sólida. 24. Uno de los peores ejemplos de esa mala gestión del coronavirus fue el proporcionado por el gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo. Tanto Cuomo como su administración trabajaron para encubrir las trágicas consecuencias de sus decisiones políticas en un esfuerzo aparente para protegerse de tener que rendir cuentas. 25. Cuomo realizó declaraciones falsas, deliberadas y a sabiendas al subcomité selecto en numerosas ocasiones relacionadas con aspectos materiales del desastre del asilo de ancianos de Nueva York por el coronavirus y el encubrimiento que siguió. De hecho, el subcomité selecto ha remitido a Cuomo al Departamento de Justicia para que se proceda a su procesamiento legal. 26. Por el contrario, las restricciones de viaje llevadas a cabo rápidamente por el presidente Trump salvaron vidas. El propio testimonio del doctor Fauci, aprobando cada restricción de viaje emitida por la administración Trump, contradice el relato público de que las restricciones de viaje de la administración Trump eran xenófobas. 27. El informe resulta especialmente severo a la hora de analizar el cierre de centros educativos por el coronavirus, afirmando que la ciencia jamás justificó el cierre prolongado de escuelas. Era poco probable que los niños contribuyeran a la propagación del coronavirus o sufrieran enfermedades graves o muerte. Por el contrario, como resultado del cierre de escuelas, los niños experimentaron una pérdida histórica de aprendizaje, mayores tasas de angustia psicológica y una disminución del bienestar físico. 28. El informe señala igualmente que los CDC de la administración Biden rompieron precedentes y brindaron a una organización política de maestros, la AFT o Federación Americana de Maestros, acceso a su guía científica para la reapertura de las escuelas. 29. Así, las escuelas permanecieron cerradas más tiempo del necesario debido a la interferencia política de la AFT en las pautas de reapertura de las escuelas. Como señala el informe de manera taxativa, la AFT es un sindicato político, no una organización científica, que abogó por medidas de tratamiento que prolongaron los cierres de las escuelas, incluido un disparador de cierre automático. 30. Gracias a la acción de este sindicato de docentes sin la menor capacidad científica, el informe afirma que los niños perdieron décadas de progreso académico como resultado del cierre de las escuelas por el coronavirus. Los problemas de salud mental y física también se dispararon. Los intentos de suicidio de niñas de entre 12 y 17 años aumentaron en un 51%. 31. El informe también es tajante al señalar que los funcionarios de la salud pública de Estados Unidos y la administración Biden exageraron la capacidad de las vacunas para prevenir la transmisión o la infección. 32. El informe afirma literalmente que en contra de lo prometido, la vacuna contra el coronavirus no detuvo la propagación ni la transmisión del coronavirus. 33. Igualmente, el informe señala que la FDA apresuró la aprobación de la vacuna contra el coronavirus
para cumplir con el plazo arbitrario de la administración Biden. 2 científicos señalados de la FDA advirtieron a sus colegas sobre los peligros de apresurar el proceso de aprobación de la vacuna y la probabilidad de efectos adversos. No les hicieron caso y días después la administración Biden exigió la vacuna. 34. Por si todo lo anterior fuera poco, el informe señala que las órdenes de vacunación no estaban respaldadas por la ciencia y causaron más daño que beneficio. La administración Biden obligó a los americanos sanos a cumplir con las órdenes de vacunación contra el coronavirus que pisotearon las libertades individuales, perjudicaron el entrenamiento militar y pasaron por alto la libertad médica para imponer una nueva vacuna a millones de americanos sin pruebas suficientes para respaldar sus decisiones políticas. 35. Esa ineficacia real de las vacunas, contraria a lo que afirmaba la administración Biden, ha tenido como consecuencia que haya disminuido la confianza de la gente en las vacunas contra el coronavirus e incluso contra las vacunas en general. 36. Por añadidura, las vacunas causaron daños de enorme magnitud que no han sido abordados por la administración Biden. 37. No menos grave es la acusación formulada por el informe contra los funcionarios relacionados con el sistema público de salud, en el sentido de que formaron parte de un esfuerzo coordinado para ignorar la inmunidad natural y suprimir las opiniones disidentes. 38. De especial gravedad fue el conjunto de mentiras difundidas por la administración Biden para desinformar. La administración Biden, según el informe, no solo demonizó injustamente el uso de medicamentos fuera de lo indicado y la teoría de la fuga de laboratorio, sino que además, literalmente, la administración Biden incluso utilizó métodos antidemocráticos y probablemente inconstitucionales, incluida la presión sobre las empresas de redes sociales para que censuraran ciertos contenidos sobre el coronavirus, a fin de combatir lo que afirmaba que era desinformación. 39. Especialmente firme es el informe a la hora de señalar a aquellos que pretendieron obstruir la marcha de la investigación. En primer lugar, aparece la administración Biden, que se embarcó literalmente en una campaña de varios años de demora, confusión y falta de respuesta en un intento de obstruir la investigación del subcomité selecto de la Cámara de Representantes y ocultar pruebas que pudieran incriminar o avergonzar a altos funcionarios de salud pública. 40. Igualmente, el presidente de EcoHealth, el doctor Peter Daszak, obstruyó la investigación del subcomité selecto al proporcionar información disponible públicamente, ordenar a su personal que redujera el alcance y el ritmo de las producciones y alterar documentos antes de hacerlos públicos. Además, el doctor Daszak proporcionó declaraciones falsas al Congreso. 41. Igualmente, el asesor principal del Dr. Fauci, el Dr. David Morens, obstruyó de manera deliberada la investigación del subcomité selecto, probablemente mintió al Congreso en múltiples ocasiones, eliminó ilegalmente registros federales del coronavirus y compartió información no pública sobre los procesos de subvenciones de los NIH con el presidente de EcoHealth, el Dr. Peter Daszak. 42. Igualmente, la Cámara Ejecutiva de Nueva York, dirigida actualmente por la gobernadora Kathy Hochul, redactó documentos, ofreció numerosas ofertas de privilegios ilegítimos y retuvo miles de documentos sin una base legal aparente para obstruir la investigación del subcomité selecto sobre los fracasos del antiguo gobernador demócrata Cuomo en la era del coronavirus. 43.
De manera más que reveladora, las conclusiones a las que ha llegado el comité se corresponden con los análisis y las informaciones que tanto el programa de radio La Voz como el programa de televisión El Gran Reseteo de cesarvidal.tv lleva ofreciendo años. Y 44º, de manera no menos relevante, este informe ha sido ocultado de forma casi total por las furcias mediáticas en España, limitándose su difusión a nobles ejemplos aislados como el de don Lorenzo Ramírez en el Despegamos y el Gran Reseteo o el de Bea Talegón en Diario 16. Durante años intentaron mentirnos y siguen queriendo mentirnos. Mintieron sobre el origen del coronavirus, atribuyéndolo de manera falaz y ridícula a murciélagos, pangolines e incluso a los mercados chinos. Mintieron al hablarnos de unas medidas de seguridad que no servían absolutamente para nada. Mintieron al referirse a unas vacunas que no debieron aprobarse jamás por su falta de seguridad y que ahora sabemos que ni evitaban la enfermedad ni ahorraban el contagio, pero que han tenido pavorosos efectos secundarios en muchas personas, incluida la muerte. Mintieron cuando instaron a perseguir a los que no se dejaron engañar, acusándolos de manera vil y asquerosa de bebelejías, de asesinos y de cucarachas. Mintieron cuando calificaron las vacunas como un acto de amor o una obligación social o incluso las recomendaron de manera blasfema desde los púlpitos. Mintieron cuando hundieron la vida de millones de personas desde niños hasta ancianos. Mintieron cuando ocultaron las condiciones en que los gobiernos firmaban contratos con las compañías que fabricaban esa basura llamada vacuna. Mintieron cuando impidieron a la gente reunirse con sus familiares por Navidades si no estaban vacunados, cuando obligaron a vacunarse bajo multas indecentes, cuando no dejaron que la gente entrara en un teatro o en un restaurante sin un certificado de vacunación. Mintieron cuando dijeron que destinaban fondos públicos a socorrer a la población frente al coronavirus, cuando en realidad se dedicaban a robar masivamente ese dinero en beneficio propio. Mintieron cuando quebrantaron la Constitución y pisotearon las libertades y tuvieron el descaro indecente de afirmar que era por el bien de los ciudadanos. Mintieron cuando implantaron la censura en las redes sociales imponiendo un relato falso sobre el coronavirus. Al final, la realidad del coronavirus se ha manifestado como lo que desde estos micrófonos llevamos diciendo desde hace años. Primero, que fue un virus creado artificialmente en un laboratorio de Wuhan. Segundo, que fue fabricado por el complejo industrial militar de Estados Unidos con dinero de los ciudadanos americanos. Tercero, que no fue abordado de manera científica, sino que los gobiernos difundieron mentiras que causaron un daño indecible a las poblaciones y sirvieron de paraguas para robar fondos públicos. Cuarto, que las medidas como las mascarillas o el distanciamiento social nunca pasaron de ser una farsa sin el menor valor científico. Quinto, que las administraciones públicas en general lo hicieron rematadamente mal, siguiendo el ejemplo de la siniestra administración Biden. Sexto, que la Big Pharma realizó negocios más que jugosos y suculentos gracias a la mentira y a la corrupción de los gobiernos. Séptimo, que las furcias mediáticas no solo no investigaron y difundieron la verdad, sino que fueron una miserable y dúctil correa de transmisión de poderes malignos. Octavo, que se aprovechó al máximo el miedo de la población para limitar y pisotear derechos fundamentales. Noveno, que la clase médica en general no estuvo a la altura de las circunstancias, como tampoco lo estuvieron los funcionarios. Y décimo, que se obstaculizó después la investigación de la verdad e incluso se implantó una censura férrea porque ponía de manifiesto la corrupción de gobiernos, de partidos, de sindicatos, de empresas, de la Big Pharma, de clérigos que invitaban indecentemente a vacunarse y de medios de comunicación.
Para el programa La Voz es causa de una inmensa satisfacción moral contemplar que al menos en Estados Unidos buena parte de la verdad ya ha salido a la luz. Que los que fueron perseguidos canallescamente por negarse a comportarse como borregos han quedado reivindicados. Que políticos, furcias mediáticas y clérigos incalificables han quedado al descubierto, mostrando que solo los necios, los ignorantes o los corruptos pueden confiar en ellos. Y que existe al menos una posibilidad de que la próxima vez que la agenda globalista pretenda lavar el cerebro a la población con alguno de sus planes criminales, habrá personas que habrán aprendido la lección y que esa vez sí resistirán, porque aunque se puede engañar a todos alguna vez, solo los muy ignorantes, los muy imbéciles o los muy corruptos pueden ser engañados siempre. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una razón no pequeña es el dinero que se robó con la excusa del coronavirus. Muy buenos días. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.